Hola estimados compañeros y docentes, el día de hoy me complace compartir con ustedes el tema de mi proyecto de investigación, que son las escuelas de investigación o filosofía contable a nivel mundial y nacional. Iniciaré dándoles una breve introducción de lo que son las escuelas de pensamiento contable. La idea de indagar que presentamos a continuación, orientada precisamente a la investigación de las filosofías contables a nivel nacional y mundial. Para ello hablaremos primeramente de la evolución histórica de la contabilidad y la importancia dentro del proceso social. Cómo influyeron las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales y cómo se clasificaron por periodos. Estos fueron empírico, clásico y científico. Comenzaré describiendo el periodo empírico. Este se caracteriza por los procesos sedentarios y la necesidad básica de control de los recursos mediante el tiempo. Fue evolucionando con procesos sociales, modos de producción, etc. Consiguiente se dio el periodo clásico. Se caracterizó por la expansión y generalización de la partida doble en el año de 1494. Nacen las escuelas o corrientes contables como la contista, personalista, etc. Fueron evolucionando junto al capitalismo por medio de la revolución industrial. Ya después surgió el periodo científico-contable, también llamado el siglo de la organización científica, orientado a varios estudios realizados después de la Primera Guerra Mundial. Se establecieron nuevas disciplinas en la organización científica y la economía de la empresa. Estas nos llevan a ver la contabilidad desde un nuevo ángulo, ya no como una técnica autónoma, como pensaban algunos autores contemporáneos, sino como una ciencia para así determinar cuál es el objetivo de estudio. A través del desarrollo de esta poderosa corriente de pensamiento contable nacieron innumerables ramas en donde cada vez se hace más difícil establecer límites entre autores y doctrinas. Allí se incluyó la contabilidad en dos nuevos campos, el social y el ambiental. El planteamiento del problema. Decidimos tomar el tema de las escuelas de investigación o filosofía contable a nivel mundial y de Colombia, porque obviamente queremos adquirir nuevos conocimientos, además de procurar dar un granito de arena al amplio mundo de la contabilidad y su evolución histórica respecto a las escuelas contables para así descubrir y comprender por medio de este proyecto investigativo la fundamentación de la contabilidad y apoyarnos en varios puntos de vista de autores. Dentro del proceso de la investigación partimos con los conocimientos que nos pueden dar las escuelas, teorías, las doctrinas y otros proyectos de investigación en donde la información y los datos recopilados nos llevan a descubrir el impacto que ha tenido durante la evolución las escuelas contables. Dentro del planteamiento del problema encontramos temas que nos pueden servir para nuestra investigación. Dentro de estos temas está la historia tradicional de la contabilidad, la regulación contable, medición y valoración de los hechos contables, necesidades de información y tipos de reportes, control y aseguramiento de la información, contabilidad internacional, la contabilidad de gestión y la educación contable. Doctrinas contables. En estas encontramos la doctrina italiana. En la doctrina italiana se destacan algunos autores como Gino Zappa, que considera que existe una ciencia única de administración económica hacendal, que puede dividirse conceptualmente en disciplinas menores tales como la doctrina administrativa, la organización científica y la revelación hacendal. Otro de los autores es Vicentino Masi, que dice que la contabilidad tiene por objeto el estudio de los fenómenos patrimoniales, sus manifestaciones y su comportamiento, y trata de disciplinarlos con relación a determinado patrimonio de empresa. La partida doble se constituye en el patrón metodológico de medición. Alberto C. Shirley expone que la contabilidad recoge información tanto para comprobar y revisar los resultados como para controlar y predecir el futuro.
Doctrina francesa. Al avanzar del siglo XVIII, surgieron en Francia los autores que colocaron a la escuela francesa de la contabilidad a la cabeza de Europa. Entre estos autores fueron Ordenanza de Colbert, una ordenanza promulgada por Colbert en el año 1673 se halla entre los libros legales de mayor influencia, llamada también Código Savary. Reglamentó el uso de libros obligatorios por parte del comerciante y estableció determinados criterios en el manejo de dichos libros, determinando asimismo su valor probatorio. El contenido de la ordenanza de 1673 fue recogido casi íntegramente en el Código Napoleónico de 1808, que a su vez ha servido de modelo para los códigos de comercio. Otro de estos autores fue Mathieu de Laporte. Tiene el mérito de haber intentado una clasificación racional de las cuentas atendiendo a su sujeto. Distingue así tres grupos de cuentas, las cuales son las cuentas del jefe, que son capital, pérdidas y ganancias, etc. Las cuentas de efectos efectivos, que son cajas, mercaderías, pagarés, etc. Y finalmente las cuentas de corresponsales. Una particularidad del libro de Laporte estriba en que protagoniza el paso directo de los asientos de los libros auxiliares al mayor. Samuel y Jean-Pierre es de destacar en el libro de Richard el intento de simplificación del mayor mediante el empleo de 10 cuentas generales: capital, caja, bancos, gastos de bancos, gastos generales, comisiones, pérdidas y ganancias, mercaderías generales, mercaderías especiales y balance. Bertrand Francois Barreme. Barreme fue un acérrimo defensor de la partida doble en las cuentas del Estado. Con respecto a las cuentas de las empresas comerciales, distinguía dos tipos: las cuentas generales, que son las propias del comerciante que lleva los libros, y las cuentas particulares, que son las cuentas abiertas a todos mis corresponsales. Edmond de Granges. Tuvo el misterio de idear el sistema diario mayor, clasificó las cuentas en 5 grupos, con los que le dio origen a la escuela de 5 cuentistas, considerados bloques de cuentas: las de la persona del comerciante y la de los corresponsales. Las primeras podían ser de 5 clases: mercaderías generales, caja, efectos a cobrar, efectos a pagar y pérdidas y ganancias. Además, el tenedor de libros había de manejar las cuentas personales de deudores y acreedores. Por su parte, las cuentas de capital no queda suficientemente integrada en el sistema. En su diario mayor, de Granges dispuso 8 columnas: la primera para los totales, las 5 siguientes para las 5 cuentas antes enumeradas y otra columna para cuentas diversas y la última para el total de cada una de cuentas en el mayor. Doctrina alemana. En esta doctrina, la contabilidad es considerada como una ciencia de la información de los fenómenos económicos. Entre estos encontramos los siguientes autores: Eugen Smaslebach. Este enuncia la teoría dinámica del balance, en la que el resultado ocupa el lugar principal y a partir de él se obtiene el balance, en contraposición con la teoría estática del balance. Realizó la primera proposición formal de un plan de cuentas bien elaborado que dio lugar al primer plan de cuentas alemán. El siguiente es Erich Schneider. Este fue el primero en concretar la conceptuación de una serie de magnitudes fundamentales como son el gasto y costo. Además, elaboró el esquema de circulación de valores en la empresa, distinguiendo entre ciclo administrativo, comercial o económico-financiero, que configura el ámbito externo de la empresa. El otro es el ciclo técnico-industrial o económico-técnico, que configura el ámbito interno de la empresa. Doctrina portuguesa. En la doctrina portuguesa encontramos los siguientes autores, que son López Amori. Él afirmaba que la contabilidad surgió como necesidad imperiosa de crearse un conjunto de procesos prácticos destinados a suplir la memoria de los mercaderes a partir del momento en que esa memoria se mostró incapaz de fijar y de reproducir con absoluta fidelidad en cualquier momento las cantidades y valores de las mercancías vendidas a crédito. González da Silva.
El pensamiento de este autor es que la contabilidad interna o contabilidad analítica es básicamente una contabilidad de costos, entendiendo por esta expresión la clasificación y el registro de los gastos de exploración, de modo que por las cuentas relativas a la producción y a la venta se pueden determinar los costes de producto y de distribución unitarios o totales de algunos o todos los productos fabricados o de servicio prestados y de las diversas funciones de la empresa. Doctrina sudamericana. Entre estas encontramos el siguiente autor, que es Alberto Arévalo. En 1972 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Sus amplios conocimientos de la contabilidad contribuyeron a la estructuración de la disciplina. En su obra, Elementos de Contabilidad General, aparecen significativos aportes y conceptos que se han tenido en cuenta en los principios aprobados en Argentina en 1969. Otros de estos autores son Francisco de Auria. En su obra Fenómenos principales de la contabilidad pura, presenta la teoría de que a todo hecho, sea o no patrimonial, si se puede expresar en cantidad y es aplicable a la contabilidad. En este pensamiento se sustituye el concepto de valor por el de cantidad. También ha destacado de Auria que una vez que el proceso contable se generalice como doctrina, tiene ilimitados campos de aplicación. Doctrina norteamericana. A principios del siglo XX se trata de saber para quién se administra, a quién hay que dar cuentas y razón del resultado obtenido periódicamente por la entidad, hacienda o unidad económica de la que se ocupa la contabilidad. Como principales representantes de estos planteamientos neocontistas están Kester, que en su obra muy conocida de Contabilidad, Teoría y Práctica sostiene a la contabilidad incumbe suministrar los datos sobre la situación y el desenvolvimiento interno en la estadística de las condiciones económicas generales, y también el problema fundamental de la contabilidad, que consiste en la determinación exacta de patrimonio y sus modificaciones, estos sean beneficios o pérdidas. Otro de los siguientes autores: Doctrina española. En ella encontramos el siguiente personaje, que es Jocano. Este fue el primer autor contable que citó en España la obra de Fray Luca. Reconoció que las ausencias de reglas fundamentales hacía pesada la labor del registro de asientos y agregó que las reglas fundamentales de una ciencia deben ser precisas y en lo posible tan claras que no necesiten explicación o encuentre los términos de la misma regla para todos los casos posibles. El siguiente autor es Fernando Botero Mauro. Podemos definir la contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone de libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados. José Gardo San Juan, intendente mercantil, director de la Academia COST, centro docente especializado en contabilidad técnica, fiscal y organización administrativa. Este fue un gran autor de numerosas obras de su especialidad. Doctrina colombiana. En estas encontramos los siguientes autores: Ángel María Fierro Martínez. Este autor es de Palmero Huila, es contador público de la Universidad Sur Colombiana Regional Florencia Caquetá, especialista en revisoría fiscal de la Universidad de Bucaramanga en convenio con la Universidad del Sur Colombiana, especialista en finanzas de la Universidad EAFIT de Medellín, Antioquia, en convenio con la Cor Universitaria de Ibagué, Tolima, tecnólogo en matemáticas de Itusco, Regional Florencia Caquetá, tecnólogo en estadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, recientemente diplomado en NIF de la Universidad Sur Colombiana. El siguiente autor es Rafael Franco Ruiz. Este autor nació en Bogotá en abril de 1950, realizó la mayor parte de sus estudios en jornada nocturna,
consecuencia de los esfuerzos necesarios para sustentar su educación en un medio hostil. Es una sociedad que no solo le dio privilegios. Inició sus estudios superiores en la Universidad Nacional en la carrera de Estadística y desarrolló un profundo compromiso social. Este proyecto de investigación fue realizado por Marcela Moreno y María Fernanda Jiménez, de la Universidad Uniminuto, de sexto semestre de Contaduría Pública.